Historia de una vida contada por su protagonista. Capítulo 5. De Matillas nos llevaron a otro pueblecito más a la montaña llamado Cendejas de la Torre. Aquí pasamos varios días para reponer nuestras fuerzas físicas y bajas que habíamos sufrido en las mencionadas batallas. Estando en este reposo, pude ver un detalle nuevo para mí. El pueblecito estaba casi deshabitado por haberse marchado los vecinos, en su mayoría a Guadalajara, para que no se encontrasen entre dos líneas. Un día, un soldado de mi escuadra, llamado Manuel Jimeno, natural del pueblo de Lechago, Teruel, y que por desgracia no pudo ver la guerra terminada, lo mismo que a mi amigo Damaso, bajaba por la calle mayor del pueblo con un jamón al hombro. El brigada de cocina, llamado Soler, de apellido, un veterano de la guerra de África que se encontraba en situación de jubilado por la ley de hazaña y se incorporó al movimiento, le llamó y le preguntó dónde lo había adquirido. Este le dijo que en una casa había muchos. Primeramente le dijo dejar el que portaba y después que le enseñara el lugar del escondite. En una casa habían entabicado una habitación los dueños, que hacía muchos días se habían marchado para cuando regresaran. En esta casa también había gran cantidad de trigo, que en días sucesivos y en combinación con el capitán Sánchez Plasco, jefe de la compañía, todas estas mercancías salieron con destino a Zaragoza, a disposición de estos sujetos. Este fue el primero y único pillaje que conocí durante toda la guerra, que me dejó muy decepcionado semejante abuso. Los que nos criamos y mantenemos dentro de una fe religiosa de que hay premios y castigos que tanto hemos visto y pasado con aquellos trances, casos que se fortalecen en esa creencia. Este señor Brigada Soler, que tenía una hija y un hijo como voluntario y que era muy joven, no le alcanzaba la movilización. En el mes de agosto del 1937, yo marché de dicha unidad para realizar unos cursos por los que ya no supe de él hasta ya terminada la guerra, que me lo encontré en la plataforma de un tranvía en Zaragoza y que al saludarlo e identificarme se me echó a llorar. En mi forma de pensar se me reflejó la conducta de este pobre hombre y lo que hizo mal fue, por el amor a sus hijos, pero Dios le castigó. La hija se le murió de una enfermedad y el hijo, al poco de yo haber dejado esa unidad, murió en combate en el pueblo de Abánadas, en Guadalajara. Reorganizar las fuerzas después de los combates del kilómetro 105 de la carretera nacional número 2 y terminar con el descanso en el mencionado pueblo de Cendejas de la Torre, pasamos a ocupar posiciones en primera línea. A los pocos días, varios soldados se pasan al enemigo llevándose las ametralladoras. Nunca les reproché esta decisión de desertar, ya que sus familiares se encontraban en zona contraria y la familia, sobre todo la madre, es lo primero de todos los patriotismos habidos, sobre todo para los que nada teníamos que ver con las cosas, de que las cosas llegaran a donde llegaron. El comandante Palacios dio la orden de que se nos relevase de las posiciones de primera línea. Nos reunió a toda la compañía y en su discurso dijo
que invitaba a todos los que no estuviesen conformes de que podían marcharse tranquilamente y que dieran un paso al frente, y les prometía que no haría nada, que prefería que los que estuviesen con él fuesen leales y no hubiese enemigos entre nosotros. Como es de suponer, a nadie se le ocurrió dar ese paso al frente. Estos fugados procedían de la región catalana y que les cogió el alzamiento cuando estaban haciendo el servicio militar, pero no todos se marcharon de los catalanes. Se quedaron muchos más de los que se fueron, y que al ser de dicha región no les agradaba la situación. Se presentaron al comandante prometiéndole que ellos no se marcharían y cumplieron su palabra. Fueron buenos como los mejores, y les tocó sufrir más que a los demás al no saber nada de sus familiares. Ante estos magníficos catalanes, recuerdo a uno que era natural del pueblo de Olot, en Gerona. Cuando le dieron el primer permiso, no tenía dónde ir a disfrutarlo, y poca era la ilusión que le hacía no poder ver a la familia. En la compañía había 2 hermanos de Zaragoza que tenían buenas amistades con este, debido más que nada por el grado de cultura que ambos poseían. Entre los hermanos apellidados Azagra, el uno era maestro nacional, el otro abogado. Este abogado se ausentaba con frecuencia de la unidad, no por enchufado, sino porque en compañía de un guardia civil pasado de la zona enemiga, hacían el peligroso servicio de espionaje por las provincias de Guadalajara y Madrid. Los Azagras, conociendo la situación de este amigo y compañero de Olot, le ofrecieron que el permiso lo disfrutara en Zaragoza con la familia de ellos, cosa que aceptó. Los padres de los Azagras, que ya tenían las buenas referencias de este joven, lo atendieron como se merecía. Y al darse la coincidencia de que también tenían una hija, que se hicieron novios con el huésped. Cuando éste regresó de las vacaciones, lo comunicó a los 2 hermanos. El resultado de haberse comprometido con la hermana, estos se acusaban mutuamente de ser los responsables del noviazgo. Si este no resultaba bien, pero solamente fueron los primeros momentos, porque bien sabían merecía ser bien acogida la noticia. Según noticias tenidas por otro compañero, muy pronto de terminar la guerra, contrajeron matrimonio, fijando la residencia en Olot. Estando en las posiciones de los fugados antes mencionados, y esto era primeros de marzo de 1937, se organizó la tan célebre Batalla de los Italianos en el frente de Guadalajara. Estas fuerzas portaban un pertrecho de guerra nunca visto entre nosotros. La división Litorio, que así se denominaba, no les faltaba nada en cuanto al material de guerra se refiere, pero sí mucho en cuanto al valor combativo. Estos, los italianos, emprendieron la ofensiva con una moral muy alta, debido a que a las actuaciones en nuestra campaña solamente habían actuado en el ataque y conquista de Málaga, que les resultó muy fácil, y con un buen tiempo en cuanto al clima se refiere, como igualmente la guerra que recientemente habían tenido en Abisinia, hoy Etiopía, con un ejército muy inferior al de ellos, pero aquí en Guadalajara se habían de enfrentar con españoles, con la potente división de Lister y otras, por añadidura con un tiempo muy crudo,
a pesar de estar ya en el mes de marzo. Se desencadenó un intenso temporal de agua y nieve y frío que no terminaba. Los italianos emprendieron la ofensiva a partir del célebre kilómetro 105 de la Nacional 2. Nosotros, los españoles, por la línea del ferrocarril, partiendo de la fábrica de cementos Matillas, cuya columna la mandaba el coronel Marzó, conquistando durante la jornada el pueblo de Jadraque. En este pueblo nos salió a recibir el cura del pueblo vestido con su sotana, ya que se la había quitado, según nos dijo, en todo el tiempo de dominación roja. Respetaron porque llevaba fama de ser un sacerdote que ayudaba a los más necesitados, hasta quedarse él sin nada. Cuando los milicianos eran relevados por nuevas fuerzas, lo primero que se daba como consigna era el respeto absoluto del pueblo al sacerdote del pueblo y que a nadie se le ocurriese meterse con él. Cuando por la mañana, desde el punto de partida, lo hicimos una importante columna, avanzamos con facilidad. Una anécdota muy graciosa: un cañonazo cortó el ramal del mulo que conducía un compañero y no llegó a explotar. De haberlo hecho, los dos hubiéramos muerto. Y como gracioso, una liebre salió corriendo de entre la columna y el animalito, que no sabía dónde salir de entre tantos hombres desplegados, pasaba un canal lleno de agua del río Henares y se tiró para pasarlo. Le faltaron las fuerzas y cayó al fondo. Aunque nadaba bien, no podía salir porque los lados o paredes eran de cemento y no podía agarrarse. Yo me pasé al otro lado del cauce por un puentecito y se me dejó coger. Hoy la hubiese soltado. Se la entregué a los cocineros que, como es de suponer, aquel día se la comerían. En Jadraque encontramos en una casa la cooperativa que los milicianos aún tenían de todo y bien suministrada, que no tuvieron tiempo de retirar nada. El batallón nos aprovechamos de los muchos víveres y también otras unidades. Al día siguiente, con dirección al pueblo de Cogalludo, una jornada con mucha lluvia y poca resistencia del enemigo, excepto a la entrada del pueblo, que se hicieron fuertes durante un corto espacio de tiempo. Aquí se me dio un caso que más satisfecho me quedé de haber procedido de la forma que lo hice siempre que lo recuerdo. Los compañeros tuvieron para mí la mala ocurrencia de penetrar en un corral de una pobre anciana y le robaron los conejos que tenía en el corral. Cuando me invitaron a la merienda, me fingí enfermo para no participar en aquella, para mí, repugnante merienda. Ningún soldado del ejército tenía necesidad de cometer estas feas faenas para comer, que solamente se pueden hacer en casos de extrema necesidad. En cuanto a nosotros, la comida era más que suficiente, porque los suministros se efectuaron con normalidad. La jornada del día siguiente sería la última y la más dura que estas operaciones de las llamadas de los italianos en Guadalajara. Partimos a primera hora de la mañana desde Connudo con dirección a Espinosa de Henares, pueblo este que se encuentra en la orilla del mismo nombre, del río del mismo nombre. Como consecuencia que en la jornada anterior no hubo apenas resistencia y fue muy fácil el avance, el mando confió demasiado y no se había llevado a cabo el verdadero servicio de seguridad en marcha.
que no puede faltar cuando una columna de fuerza se tenga que trasladar de un sitio a otro y mucho menos en este caso para evitar ser sorprendidos por el enemigo como aquí nos sorprendieron. Cuando llevamos ya 2 o 3 kilómetros por la carretera que comunica estos dos pueblos, pudimos observar que por las pequeñas montañas que hay a la izquierda, según nuestra marcha, o sea, bajando desde Colludo a Espinosa de Henares, subían hacia nosotros otras fuerzas desplegadas y que no cabía la menor duda de que estos eran enemigos. Se entabló un combate en el que nosotros llevábamos la peor parte por la sorpresa en que habíamos sido cogidos por fallo del antedicho servicio de seguridad en marcha. El enemigo intentó hacernos un auténtico cerco en el fondo del valle. Entre nuestras fuerzas se encontraba una bandera de falange denominada la Jarca. Muy valientes que en esta ocasión pusieron a prueba su bien merecida fama. Salieron al encuentro del enemigo cara a cara y a pecho descubierto, a bomba a mano limpia. Los contemplamos como en una pelea de gallos. Unos avanzaban y otros retrocedían unos pasos, y así durante varios minutos. Pero estas nuestras fuerzas se reforzaban por segundos, por los que iban alcanzando la cima del cerro, hasta llegar el momento de hacerlas retroceder definitivamente. El río Henares iba desbordado por las grandes lluvias de varios días consecutivos. Ellos tenían que atravesarlo o ser hechos prisioneros. Todo el que sabía nadar se lo pasó mal. Todo el que no sabía nadar lo pasó muy mal. Por nuestra parte, tuvimos que lamentar varias bajas que nos hicieron alistar la columna en la carretera y en el fondo del valle. Por la carretera nacional 2 se observaban grandes estruendos de la artillería y la aviación. Los italianos lo estaban pasando mal y los sucesivos se desarrollaron los grandes combates de la histórica batalla de los italianos en el frente de Guadalajara. Por nuestra parte, tomamos posiciones en las indicaciones de Henares, que quedaron hasta la conquista de Madrid, ya casi terminada la guerra. No se dio un solo paso atrás, quedando en posición hasta el mes de mayo, que fuimos relevados y trasladados al sector Tajuña. Estando en las disposiciones antedichas de Henares, tuvieron lugar la fijación de falangistas y requetés que tan en peligro puso a la contienda. Gracias a la buena táctica de los políticos se resolvió sin ningún incidente de importancia. Estando en las posiciones antedichas de Henares, tuvieron lugar las unificaciones de falangistas y requetés, que tan en peligro puso
a la contienda gracias a la buena táctica de los políticos. Fin del capítulo 5.